Muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludar a las personas que representan la diversidad del territorio y eso siempre obviamente es muy gratificante. Y no quiero dejar pasar, mientras les escuchaba, es como bien enriquecedor saber que cuando uno habla de innovación siempre está pensando o hay una tendencia, ¿no?, a pensar en temas de TICs y otros. Sin embargo, el trabajo que se realiza desde la agencia a través de Agencia Conecta, creo que es un espacio que también permite generar un modelamiento respecto a cómo uno puede innovar, y por innovación se entiende a veces no necesariamente hacer cosas como nuevas respecto de tecnologías, inteligencia artificial que se nos está metiendo ahora, sino que ir plasmando efectivamente lo que sabemos es algo muy nutritivo para la práctica pedagógica, que tiene que ver con el compartir experiencia, con el generar comunidades de aprendizaje. Pero decirlo es re fácil, ¿no? Pero trabajar en aquello, inducirlo, planificarlo, diseñar espacios que permitan poder efectivamente realizar esto, creo que es algo bastante innovador y permite a las comunidades educativas también visualizar una experiencia que se puede llevar a cabo en la escuela. O sea, cuando yo les veo acá con las personas que están coordinando, pienso que uno puede tomar esto como un dispositivo de poder generar también estos encuentros en el territorio, puede ser con comunidades cercanas o con comunidades de realidades similares o con distintos departamentos en una misma sintonía, que es lo que busca a veces intencionar el ABP, pero que sabemos es algo un poco más complejo dado los tiempos, pero hago alusión a eso, a que una actitud de apertura al cambio logra movilizar, y desde aquí solo quiero partir y no cerrar, pero agradeciendo al equipo por esta disposición que trasciende, creo yo, y es, es como un lujo de poder llevar a cabo una práctica que uno se la imagina, a veces la diseña, la planifica, pero claramente se va consumiendo en medio de muchas otras urgencias. Decirles que desde el gabinete del ministro efectivamente se están llevando a cabo una serie de iniciativas a propósito de desigualdades, ¿no? Desigualdades estructurales que nuestro país tiene, de una niñez que, de acuerdo a todos los informes internacionales, evidencia una vulneración a la niñez. Niños, niñas, adolescentes que no se sienten escuchados, que no se sienten representados, que no sienten que sus decisiones incidan. Y cuando uno sale con estos discursos a las distintas comunidades, lo usual, digamos, hablando a propósito de derechos de la niñez, es que muchos adultos y docentes también preguntan por sus derechos, por sus espacios de participación efectivos y cómo aquello se ve representado en los instrumentos de gestión. Entonces, quiero contarles que si bien es cierto, hay un diseño de política educativa que hoy día está empujando con fuerza transformaciones y movilizaciones que ocurren a propósito de lo post-pandémico en términos de reactivación de aprendizajes, hay una serie de acciones que son viables de llevar a la comunidad educativa, pero eso depende de las personas que la lideran o de las personas que logran visualizar la formación integral como la garantía del bienestar integral, y no solamente de estudiantes, sino que también de las propias comunidades. Verles acá de distintos territorios, escuchaba ahí Coyhaique, no sé, el desierto florido, y como que me iba imaginando colores, olores, sabores distintos, y tenemos que reconocer que tenemos una diversidad dentro y frente a nuestros ojos y frente a nuestros sentidos, y estas diversidades hoy día van como ebulliendo, ¿no? Y si no, explotando de alguna manera, y nos interpelan a hacer ciertas modificaciones y a tener una flexibilidad y una apertura al cambio. Yo creo que ese es un primer punto que me gustaría destacar antes de irnos a esos focos específicos que nos ha puesto como urgencia el ministro, ¿no? O sea, generar unas instancias reflexivas dentro de las comunidades, abrir espacios protegidos en donde uno se siente que puede estar compartiendo experiencias entre pares, desde lo técnico, en una confianza profesional, donde uno no sale ahí a contar, mira, cómo no sabe esto, cómo no está a tono, o puede también expresar sus sentimientos de lo no políticamente deseable, es algo que es muy favorecedor
de todas las políticas que se requiere para sostener una sociedad y un espacio educativo que está en constante transformación. Creo que eso lo rescato como punto y es algo que me queda claro, la agencia también está en aquella sintonía a propósito de una serie de modificaciones, partiendo, ¿no?, por lo que son la elaboración del día y cómo esa información también se procesa para generar estos cambios. Por otro lado, creo que es muy bueno indicar, porque a veces uno ve y como que se emociona, ¿no?, y quiere generar cambios en distintas instancias. Entonces, vamos con las capacitaciones y vamos con el cambio de planificaciones y vamos en supervisión de aula, porque uno como que tiene una idea, pero creo que es bueno también poder tener en consideración cuáles son los ritmos y hablar y comprender también, y quiero hacer ahora un punto respecto de la educación inclusiva y esta inclusión de docentes dentro de nuestra comunidad educativa, porque siempre les pedimos a ellos, ¿cierto?, que sean muy acogedores de la diversidad y movilicemos lo que es una educación inclusiva, pero creo que también es necesario como docente sentirme incluido como equipo directivo, equipo de gestión, generar estrategias para visualizar y reconocer también aquella diversidad docente que existe. Sabemos que hay una subrepresentatividad de diversidad en el espacio educativo desde adultos, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? No es una cosa que van a llegar adultos, ¿no?, con tatuaje, con piercing, diciendo que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual. Eso es algo que sabemos, incluso es muy complejo. Sabemos que sortear procesos de selección a voz de adultos, de docentes, nos dicen, ¿no? O sea, y uno lo sabe lamentablemente trabajando de equipo de gestión. La gente llega y si es un colegio confesional, entonces uno es súper católico y es súper hétero y es súper, es todo, ¿no? Porque hay estos temores que son propios de lamentablemente exclusiones y otros elementos discriminadores que nuestra sociedad contiene. Por lo tanto, creo que hoy día pensar en generar, así como se hace en este espacio, un modelamiento de buenas prácticas, y llamo buenas porque en realidad son prácticas nutritivas, ¿no?, y que nos puedan servir, tiene que ver también con cómo vamos modelando desde aquellos equipos de gestión, equipos directivos, prácticas también de acogida hacia el universo docente, de tal manera que se entienda que existe, ¿cierto?, una intención de una comunidad educativa que sea acogedora a la diversidad. Y para ello, por supuesto, si bien uno puede identificar muchas oportunidades para realizar esto, es súper interesante cómo escuelas que lo logran conseguir son aquellas que parten con algunas acciones, acciones acotadas, acciones que uno vea que no están generando una gran modificación en la estructura inmediata de la escuela, ¿cierto? Esto significa a veces cambiar, si tienen 5 consejos reflexivos, consejos de profesores, tal vez es cambiar uno y en ese uno generar una instancia distinta para recoger voces, opiniones de aquellas personas que están ahí y que nosotros estamos diseñando y haciendo acciones creyendo que es lo mejor para esta comunidad, pero cómo vemos representada en esas acciones que creemos son de mejora a toda la comunidad educativa en su conjunto. Y eso uno dice, pucha, pero eso de innovación nada, se supone que el proyecto educativo es participativo, se supone que, cierto, el reglamento interno tiene un componente participativo, y así vamos entonces. Entonces, ¿se cumple? ¿No se cumple? Porque ¿qué innovador tiene eso? Diría alguien que ve la ley y dice, eso está ahí. Pues bien, no es algo que se cumpla, lo sabemos, no con las rigurosidades, no con los tiempos que demanda la comunidad. Por lo tanto, creemos que esos son elementos importantes a considerar al momento de generar acciones. Acciones a través del PME, por ejemplo, o de otros espacios, pero visualizar por dónde puede ir un camino, con quiénes cuento para iniciar este camino y que eso sea algo amigable para las personas y no se genere un otro agente estresor dentro de la comunidad, es clave. Desde aquí, por supuesto, existe el lineamiento de gobierno, ¿cierto? Avanzar en lo que es un gobierno feminista y ecologista. Y desde aquí, obviamente, hay
una apertura respecto de lo que comprendemos, ¿cierto?, por perspectiva de género. Y desde aquí me voy a anclar a lo que es el tema que llevamos desde esta unidad, que tiene que ver evidentemente con la acogida a la diversidad de personas, y quiero hablar así porque no solamente refiere a personas, de estudiantes y docentes y adultos LGBTIQA+. No es algo fácil, lo tenemos así sumamente claro. Hay una serie de urgencias que demandan tiempos que esto requiere para la apropiación de una mayor comprensión de lo que significa, para empezar, cada una de aquellos grupos representados en esto, pero sí, pese a este trabajo que requiere tiempo, creo que agentes que vayan movilizando y vayan armonizando lo que se tiene con estas nuevas nomenclaturas es clave. Tenemos situaciones muy complejas en las comunidades, no es una cosa antojadiza, hay un tema que tiene que ver con el respeto y dignidad de los derechos, evidentemente, hay un reconocer a la diversidad que hoy día no está instalada. Si pudiera acá mostrarles los gráficos de la superintendencia respecto a la cantidad de denuncias por vulneración de derechos, es una curva que va en aumento y no para. Y existe, de hecho, a nivel de una serie de encuestas, INJUV y otros, en donde el espacio educativo es señalado como el tercer espacio en donde más se vulneran los derechos, en este caso en particular de niños, niñas, adolescentes. Y eso obviamente no es ningún orgullo. Entonces, uno está en términos de política pública entre el diseño de la ley y sale la circular y pasan cosas, ¿no? Entonces, y lo quiero decir porque uno revisa a veces proyectos educativos en donde está instalado como sello el valor de la inclusión, el valor del respeto. Pero resulta que el cómo eso se hace operativo y se hace carne cuando uno tiene estudiantes que tienen hojas llenas de anotaciones por venir con piercing, por tatuaje, por el pelo y por etcétera, y la justificación a aquellas anotaciones negativas o a esos conflictos que se van generando en la comunidad refieren a que el proyecto educativo instala sellos, por ejemplo, como el respeto, y entonces vamos a entender como respeto este tipo de situaciones. Entonces entendemos que hay una nebulosa y hay una gran brecha que tenemos que entrar a conversar, a dialogar para llegar a esos acuerdos que nos permitan, ¿cierto?, poder hacer carne lo que son los principios de la educación inclusiva y, por supuesto, lo que está a la base del enfoque de derecho. Desde aquí decirles que en términos de las políticas, salimos a los territorios, a las comunidades educativas para hacer consultas respecto de lo que las comunidades requieren respecto de estos temas para poder apoyarles. Y lo que surge todo el rato es tener más conocimiento. Hay un temor en general de la comunidad educativa, de las personas adultas, de enfrentar estos temas, ¿cierto? No sé lo que significa ser queer, no sé lo que significa ser trans y cómo hacer. Me ha pasado de que tengo estudiantes trans o personas lesbianas, homosexuales, ¿cierto?, que nos manifiestan y resulta que en su familia no están de acuerdo y estamos nosotros ahí un poco en el jamón del sándwich entre quien en su familia no quieren reconocer o se niegan a reconocer la expresión de género u orientación sexual de estudiantes, y nosotros vemos cómo este estudiante entonces empieza como un poco a decaer, obviamente no se siente bien, no se siente reconocido en su espacio familiar. Si a eso se le suma no ser reconocido en su espacio educativo, evidentemente va bajando su motivación por querer asistir en un tiempo en donde estamos muy preocupados de vincular a estudiantes que se queden con nosotros, que quieran permanecer en la escuela, y las desmotivaciones en muchos casos terminan con la desvinculación y, por qué no decirlo, también en otros temas de salud mental. En casos más graves, por supuesto, con estudiantes intentando quitarse la vida. Entonces, estos no son temas de una agenda en particular, estos tienen que ver con temas de corte humanitario, en donde el sistema educativo es el sistema, es el espacio, la comunidad es el espacio en donde estos temas deben ser abordados con una perspectiva amplia. ¿Nos complica? Sí, nos complica. ¿Me hace ruido? Sí, tengo mi cultura, tengo mi enseñanza, esto antes no se veía. Hay escuelas que nos dicen, es que todavía no estamos en esto, no tenemos de esos casos, ¿no? Esta escuela es como, no lo dicen así, ¿no? Pero es como, no tiene de esos casos, tenemos casos normales.
y lo que estamos acá hay un tema del machismo, como que eso es lo primero. Pero la verdad es que estamos en un país en donde uno no puede ir resolviendo como temas por temas, porque las urgencias son todas. Y si yo aquí fuese del Ministerio de Vivienda, les estaría hablando de la realidad de estas mismas personas que viven y habitan en campamentos y hacinamientos. Y así es la escuela, un poco esta realidad del Chile en un espacio más reducido, en donde los liderazgos, desde este liderazgo, desde el profesor jefe en su sala, desde aquel docente en su asignatura, ¿cierto? Dicen mucho. Pero ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está la manera en cómo vamos haciendo girar esta rueda? Obviamente tiene que ver con las necesidades y los elementos que ustedes levanten en la lectura que hagan desde su contexto. Por eso es tan importante cuando las comunidades se abren, ¿cierto? En los espacios, por ejemplo, de las visitas integrales de la agencia, y trabajamos también con la agencia activamente a cómo movilizar otras miradas. Entonces, uno sabe que si vienen de la súper, uno tiene el reglamento en una carpetita y las acciones del PME y el plan de formación ciudadana y tiene todo ordenadito ahí para el check, para que nos vaya bien, ¿cierto? ¿Quién quiere una multa, no? Y multa que al final ni siquiera llega a los equipos que están trabajando para favorecer estos temas. Esas multas se van al fisco y caen en el gran pozo que no necesariamente vienen de vuelta a educación. Viene la agencia, entonces uno empieza ahí también y toma las planificaciones docentes y estamos ahí. Pero más allá de eso, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos como comunidad? O sea, tenemos un alto índice de estudiantes con una convivencia compleja, con acciones de violencia, etcétera. Tenemos agresiones, tenemos bullying, tenemos muy malas notas, promedios rojos. Por ahí me van a pautear con el tiempo, porque ustedes saben que yo aquí me atrapo un poco el micrófono, pero no es la idea. Y más allá entonces de aquellas cosas que les voy comentando que son muy propias de la dinámica educativa, inasistencia docente también, que nos complica en el día a día la dinámica. Tengo este curso solo y tantas horas, ¿qué pasa con esos cursos solos? Bueno, entonces todo esto yo lo meto en una juguera. Pero hay preguntas clave, hay preguntas como las personas que están viéndose, estudiantes que se están viendo afectados en situaciones de agresión, en temas de bullying. ¿Son niñas? ¿Son niños? ¿Son estudiantes que se dicen pertenecer a la comunidad LGBTIQA+? ¿Cuántos estudiantes tenemos que han solicitado ser llamados por su nombre social? Tenemos implementado el protocolo, hemos difundido el protocolo de la circular 812, por ejemplo. Hay un espacio en el consejo de curso cuando se da la bienvenida en donde damos ciertos guiños a una apertura a la diversidad. ¿Diversidad de qué? Es lo que esta comunidad educativa, comillas, permite, ¿no? Se permite diversidad de olores, colores, de presentación personal. No, en realidad no, hay ciertas restricciones. Eso tiene que ver con el respeto, porque está diseñado el uniforme. Ok, ¿hasta dónde llegamos? ¿Lo hemos conversado? ¿Cómo? Entonces, creo que hay muchas preguntas que pueden surgir y que son bien movilizadoras de las necesidades que se tienen hoy. Les cuento que, bueno, mañana ya se lanzan las nuevas orientaciones LGBTIQA+, que buscan generar herramientas dirigidas a docentes, a la comunidad educativa en su conjunto. La agencia, de una manera impecable, rigurosa y maravillosa, debo decir, tiene una orientación temática con ejemplificación de comunidades educativas que han alcanzado y han logrado, ¿cierto?, desarrollar prácticas y acciones concretas que movilizan y que visibilizan. Cuando uno ve y lee un documento así, como el que ustedes ya van a empezar a leer desde mañana, uno dice, uy, esto también se podría hacer acá. O al revés, esto lo hacemos a través del plan de afectividad, sexualidad y género, pero no lo habíamos visualizado que también es una práctica que tributa, ¿cierto?, a la equidad de género. No habíamos visto que esta otra práctica que hacemos, que es una charla masiva con estudiantes, tributa también a el plan de inclusión. O hacemos un trabajo con docentes en donde vamos acompañando también sus otras necesidades. Entonces, creo que hay veces que en realidad uno no es inventar la rueda, ¿no? Pero va poniendo de manera ordenada, de manera secuenciada, una serie de acciones, más que cuando vienen de las comunidades, uno sabe que son acciones que se pueden llevar a cabo con recursos, otras sin recursos, pero evidentemente tienen que ver con esa disposición a la apertura para poder generar y diseñar acciones que al final del día uno va diciendo, ok, vamos sosteniendo el proceso de transformación país.
Hay gente que por ahí un poco más conservadora dice, claro, salen estas orientaciones y quieren cambiar todo y parten todos estos temores. En realidad no, hemos visto y a través de distintas votaciones, ¿no? Que estamos en un país con un nivel de polarización importante, pero nosotros somos el sistema educativo, estamos llamadas y llamados, ¿cierto?, a sostener los procesos de transformación, a entregar herramientas a nuestros estudiantes para que se desarrollen de manera plena. ¿Estamos cumpliendo eso? ¿Cómo lo estamos cumpliendo? ¿Dónde están nuestras debilidades para cumplirlo? Y evidentemente el cuerpo docente son nuestros aliados estratégicos en aquella misión y tenemos que proveer las mejores condiciones. Y lo digo y no dejo de pensar en ese equipo directivo que de mejores condiciones cuando se quedan trabajando ahí haciendo el PME hasta las 8, 9, 10 de la noche, uno dice, ¿y dónde están también nuestras condiciones? Entonces, el bienestar integral de la comunidad es un tema importante y muy necesario. Estas orientaciones vienen, se las vamos a compartir evidentemente, ahí la agencia está muy, muy involucrada, esta vez queremos ir de la mano en una institucionalidad, no solamente el ministerio, la agencia, la superintendencia, porque solo así generamos esta triada virtuosa de poder instalar necesidades estudiantiles, necesidades de una niñez que no se siente acogida y queremos acompañar para quienes están disponibles para aprender, disponibles para transformarse, para transformarnos, y el aprendizaje obviamente es bidireccional. Ha sido un proceso intenso, agotador por cierto también, pero tenemos harta esperanza porque hay mucha disposición. Queremos que la gente venza los miedos, esto hablar de LGBTIQA+, y lo hemos dicho, ¿no? Y hablar del colectivo que eventualmente se venga, es volver a la esencia de hacer de lo diverso lo común. Que eso sea lo común, lo diverso, ¿no? Y no estar preocupados y perder estos miedos. Seguimos siendo docentes con un rol de funcionarios públicos también frente a una necesidad país que se nos vuelve imperante. Así que hoy día yo ya voy cerrando acá mi saludo. No sé si por ahí alguien luego tendrán alguna consulta que me pueden enviar mi correo. Y nada, solo les animo y agradezco a todas las personas que hoy día se han conectado, impulsarlas, motivarlas en este día un poco frío tal vez por algunos lados, pero con ese calor que tenemos desde lo educativo, en donde tenemos ahí a nuestros estudiantes que dependen obviamente de esos espacios, de esos guiños que demos para que se sientan en casa, porque la escuela es eso, un pequeño Chile, una pequeña casa y tiene que acoger al mundo mundial. Así que un besito, un abrazo y quedamos ahí en contacto. Muchas gracias por la invitación.